ok. A ver, ya estamos. Antes para, sí, mi Beto, para tener tiempo, pero si quieres ahorita nos lamentamos rapidísimo. Claro, ¿ya estamos? ya, ¿Qué traes? Ya estamos en comunicación hasta Puebla con mi querido Beto Merlo y su análisis de cada semana en el plano político, y pues ya metidos de lleno en lo que va a ser este año electoral, en vísperas de iniciarlo. Nos enterábamos y platicábamos en la editorial sobre, pues otra vez, el multimillonario gasto para los partidos y para las campañas que se pretende destinar el próximo año, más de 6,000 millones de pesos, una auténtica grosería. ¿Cómo estás, mi querido Beto? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Y pues vaya, muy seguramente como muchas de las personas que nos escuchan, pues molesto, triste, decepcionado por ver que, bueno, pues hoy actualmente el día, pues el INE ha pues destinado una partida presupuestaria mayor a los 6,000 millones de pesos, que es una cifra pues histórica, digamos, en la historia reciente de México. Yo creo que pues en ningún otro episodio de la historia de este gran país se ha visto semejante presupuesto a partidos políticos. Y vaya, bueno, evidentemente pues es un tema que a nadie debería tomar por sorpresa. Las reglas del juego para la asignación del presupuesto de partidos políticos pues siempre sencillamente están establecidas en la Constitución y en la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, bueno, pues incluso el propio INE ha tratado de desmarcarse un poco respecto a este asunto. Han emprendido una pequeña campaña de comunicación, pues diciendo a la ciudadanía, a ver, no somos nosotros los que decidimos cuánto dinero se le asigna a los partidos políticos, nosotros solamente ejecutamos lo que está establecido en la Constitución y en las leyes generales, lo cual es cierto, porque bueno, esa legislación es producto justamente pues de los partidos políticos y de las fracciones parlamentarias. Sin embargo, pues también deja muchísimo que desear por parte del INE, porque sabemos que han sido pues bastante omisos en el tema por ejemplo, de fiscalización hacia los partidos políticos. Entonces, pues es dinero que a final de cuentas no sabemos en dónde termina, muy seguramente no es utilizado pues para los fines para los cuales es destinados, ¿no? Que en este caso es actividades ordinarias de los partidos políticos, es decir, mantener todas sus burocracias, actividades pendientes a la obtención del voto, es decir, propiamente campañas electorales, y tercero, actividades extraordinarias que son relativas a investigación y a capacitación de sus propios cuadros. Así es, mi Beto, ¿no te parece que debería de ser uno de nuestros primeros objetivos como iniciativas ciudadanas, ir por esa reducción o eliminación de los recursos públicos a partidos y campañas, dado que ese argumento de que el financiamiento público es para evitar dinero sucio o negocios chuecos, pues no ha funcionado? Definitivamente los partidos y los políticos siguen haciendo compromisos, negocios chuecos y dejando entrar dinero de todo tipo, bueno, a las campañas y a los partidos, Beto. Mira, si bien esto es un problema, hay que señalar que tal vez el problema de forma que, o también incluso en parte de fondo, que es pues esta cantidad brutal, ¿no? 6,000 millones de pesos, que híjole, pues nos pudieran servir para construir muchísimas escuelas, muchísimos hospitales, muchísimos espacios recreativos, programas sociales, pero en fin, esto no es el problema es, o mayor problema es todavía aún, que los partidos políticos, pese a la gran cantidad de recursos que reciben, siguen sin reivindicar este principio de la representación política con la gente, es decir, no están representando a nadie o no están representando las grandes causas que la propia ciudadanía pues ha puesto sobre la mesa y sobre la agenda política ya desde hace algunos años. Más bien son recursos que sirven para poder perpetuar sus viejas prácticas, estas burocracias y sus estructuras que tienen que activarse de manera periódica cada vez que hay elecciones. En fin, recordemos que la fórmula justamente para la asignación de estos recursos se calcula a partir de multiplicar el padrón electoral del país, es decir, todas aquellas personas que puede que tengan una credencial de elector
sabe, las que sí se sabe que tienen su credencial de elector están en la lista nominal. Hay una diferencia porcentual ahí mínima, pero en términos netos, pues sí, evidentemente, y en cuestiones de recursos públicos ya es una gran diferencia. Y se multiplica ese número de personas en el padrón electoral por el 65% de la unidad de medida y actualización, es decir, lo que antes nosotros conocíamos en México como el salario mínimo antes de su desindexación. El 75% que equivale más o menos a 47, 48 pesos variando cada año, y de ahí es donde sale justamente el monto de financiamiento público que se multiplica para los partidos. Esto es justamente parte de lo que la propuesta de Sin Voto No Hay Dinero, de quienes hemos participado en esta iniciativa, de quienes la hemos impulsado, incluso en semanas anteriores, la Red Nacional de Alianzas de Sin Voto No Hay Dinero aquí en Puebla pudo presentar la iniciativa en el Congreso del Estado con tu servidor como facilitador de la presentación de la iniciativa, con una diputada. Eso es lo que buscaba justamente Sin Voto No Hay Dinero, poder cambiar la fórmula para que en vez de que se multiplicaran estos 47, 48 pesos por el padrón electoral, se multiplicaran solamente por los votos que los partidos políticos sí generan en los procesos electorales, es decir, por el número de personas y de voluntades que sí mueven para pues ganarse su voto de confianza en las urnas en cada proceso electoral. De esa manera el ahorro habría sido pues más o menos de entre 55 y 60%, y evidentemente pues si hubiéramos aplicado, por así decirlo, desde hace por lo menos 10 años, poner una cifra arbitraria, muy seguramente la cifra que nos hubiéramos ahorrado habría sido una cifra escandalosa. Entonces es muy importante pensar aquí, bueno, ¿qué es lo que no hemos hecho? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿O qué es insuficiente de lo que sí estamos haciendo para que las cosas y las reglas del juego electoral en cuestión de financiamiento público de los partidos sigan iguales y sigan siendo pues prácticamente el monumento al dispendio entre los recursos públicos en México? Así es, Miguel, sería un primer paso, aunque definitivamente, pues varios aquí pensamos, incluyéndome, que destinación de recursos públicos debería ser reducida a la mínima expresión o incluso eliminada. Los partidos deben ser sostenidos por sus militantes, por quienes obtengan cargos de elección mediante las siglas de determinado partido y por donantes plenamente identificados, mientras que los recursos públicos deben ser destinados en su totalidad a el gasto prioritario. Incluso a mí me parece que las candidaturas independientes no deberían de recibir tampoco, digo, mientras lo hagan los partidos, claro que tendrán que hacerlo, pero tampoco deberían de recibir recursos públicos. Deberían de ser precisamente, si es que están pregonando la manera de cambiar las cosas, de donantes bien identificados y a tener un alcance mediante las ideas y no mediante quien tiene más dinero obtiene más votos, que es a fin de cuentas pues una de las propuestas que hace Sin Voto No Hay Dinero, y yo diría, mejor dicho, sin resultados no hay dinero. No deberíamos ni siquiera de pagarles un sueldo a estos legisladores si fuera por productividad, ¿no, mi Beto? Claro, eso es algo que creo que siempre se le ha antojado a la sociedad mexicana y que pues pareciera que tanto estamos más cercanos a poder lograrlo. Mira, en el sentido o en el aspecto de las candidaturas independientes, el monto de financiamiento público que reciben y que es ridículo, además, es ridículo comparado con los 6,000 millones de pesos que se asignan a los partidos políticos, más lo que gastan por o lo que reciben por parte de financiamiento privado, tanto legal como ilícito, tanto rindiéndolo cuentas y reportando ante el INE como lo que les entra por debajo del agua. Entonces, el financiamiento público a candidaturas independientes más bien no tiene que ver con un asunto de dispendio o con un asunto de mantener burocracias o estructuras partidistas, porque por su propia naturaleza no las pueden tener. Más bien tiene que ver con generar condiciones de equidad en la arena electoral, porque vaya, evidentemente una candidatura que aparece que aparece solamente de manera coyuntural, tiene que poder gozar de los mismos derechos y prerrogativas de manera proporcional a lo que reciben los partidos políticos. Es decir, si un partido político de manera anual, sostenida y constante está recibiendo recursos públicos para el desarrollo de sus actividades ordinarias,
evidentemente cuando la candidatura independiente emerge, pues no ha podido ejercer el mismo recurso que los partidos políticos durante años, incluso en este caso, bueno, pues ya más bien durante décadas, porque recordemos que pues, las candidaturas independientes por primera ocasión en la historia del país pudimos competir en 2015, así ya formalmente reconocidos y con un logo propio en la boleta electoral. Más bien lo que tendremos que atender es justamente la democratización de los partidos políticos. Como tú bien dices, hay muchas personas que dicen hay que eliminar partidos políticos, que solamente queden dos, o quitarles todo el financiamiento público. A ver, en ambos casos existen riesgos para la propia democracia. No me pongo a defender a los partidos políticos. Simple y sencillamente creo que ambas cosas tendrían repercusiones más negativas que positivas. Por ejemplo, en el caso de la desaparición de los partidos políticos, pues prácticamente es reconocer nuestra incapacidad como sociedad para poder encaminarnos, para poder guiarnos, para poder fiscalizarnos y sobre todo para poder exigirles de manera articulada y organizada que las causas, las agendas, los candidatos y candidatas que propuestan sean las mejores para el país y lo que el país necesita en realidad, tanto en espacios nacionales como en espacios locales. Vaya, hablamos incluso de candidaturas de regidurías, que son temas que la sociedad pues, prácticamente pasa por alto, ¿no? Son temas inadvertidos para nosotros, nunca nos hemos metido a ver, y yo me incluyo en esas personas, nunca nos hemos metido a ver la lista, por ejemplo, de regidores plurinominales que llegan al poder a los ayuntamientos y que tienen la enorme responsabilidad de fiscalizar nada más y nada menos a la primera línea de gobierno del país, que son las presidencias municipales. Más bien, entonces creo que tendríamos que apostar a democratizar a los partidos políticos. Y segundo, con la desaparición del financiamiento público hacia los mismos, pues evidentemente lo que hacemos es seguir incentivando a que las élites económicas puedan inyectar dinero por debajo del agua a los partidos políticos, nada más que ahora con mucho mayor necesidad de la que de por sí pues ya previamente tenían. Entonces no se trata tampoco de poder privatizar, por así decirlo, la actividad de los partidos políticos, sino más bien que lo público, o esta parte pública que todavía queda de ellos, pueda ser transparentada, que pueda ser mucho más participativa, que pueda ser mucho más abierta, que pueda mejorar en muchos sentidos. Pues difícil, o sea, sería lo ideal, pero de verdad que suena complicado que así llegara a ser, mi Beto. Por eso hay quien, insisto, digo, se pronuncian en que esto se haga como en otros países, un financiamiento mínimo y que sean ellos los que a ojos vistas consigan sus propios recursos de campaña mediante donadores plenamente identificados. De todos modos, hoy lo hacen, aun cuando reciben el financiamiento público, dejan entrar esos dineros, pasan la charola a ciertos empresarios, hacen sus compromisos y después roban cuando llegan a los recursos públicos. Si cuando menos nos ahorramos el dinero de los recursos públicos en campaña, pues estaremos del otro lado, por ahí comenzando, mi Beto. Pues muchísimas gracias, sabemos que andas ya medio metido de regreso en tus actividades escolares y académicas. Te agradecemos estos minutos, mi querido Beto, te mandamos un abrazo y te escuchamos el próximo lunes. Muchísimas gracias, les mando un abrazo también y mucho éxito en la semana. Buen día. Gracias a ti igual, mi Beto, un abrazote de parte de todo este equipo y gracias por